Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente soy yo, Sandra Banotti, y en esta oportunidad estamos en lo que es la unidad número 2. Ustedes vieron primero la parte de memoria con María Sol Román y ahora conmigo ven atención. Bueno, la idea es que en el curso de introducción a la neuropsicología uno ve lo que es la atención o en cualquier grupos de trabajo. En este caso, por una cuestión de tiempo, nos dedicamos especialmente a la evaluación. Pero acuérdense que la atención es este proceso que tenemos los seres humanos en fijar, seleccionar un estímulo, inhibiendo otros estímulos distractores, que ahora vamos a ver. Y entonces para esto tenemos pruebas y escalas para evaluar los diferentes procesos subyacentes de la atención y como así también los tipos de atención. Entonces, es interesante no solamente pensar en pruebas como, no sé, trade-making A, trade-making B, sino también en los procesos que tiene la atención, porque entonces uno puede entender mejor las pruebas. En este sentido, hay tres procesos que dicen los autores: selectivos, de distribución y de mantenimiento, sostenimiento. Entonces, ven, como dice ahí, el selectivo es el ambiente que nos exige dar respuesta a un solo estímulo o digamos, a un solo tema o en tareas de otros estímulos. Por eso a veces nos exige lo que llamaría la doble tarea. De distribución, en este sentido, que hay que atender a varias cuestiones a la vez. Eh, y por el otro lado, de mantenimiento, sostenimiento, donde uno por periodos prolongados tiene que dedicar su atención, como por ejemplo ahí el control del perdón, el ejemplo del controlador aéreo. Después también hay dos mecanismos, no nos vamos a detener en esta slide, pero sí decir que cuando uno evalúa la atención, no solamente evalúa el aspecto cognitivo, también, no es lo que atañe a nosotros, pero se puede manifestar la atención y evaluar la atención también por una actividad fisiológica, ¿sí? Los cambios que se producen a nivel cardíaco o movimientos sacádicos, que no nos vamos a dedicar a esto. Nosotros nos dedicamos especialmente a la actividad cognitiva, donde vamos a tener situaciones que serían las tareas que hacemos digamos, administramos, hacemos realizar a las personas y esto nos va a dar un rendimiento o un producto. En investigación básica, lo que uno está viendo, que intenta investigar los tiempos de reacción, la detección de los estímulos, la discriminación, la identificación, el recuerdo, el reconocimiento, la búsqueda, y en la investigación aplicada también vemos estos elementos, pero utilizamos pruebas y test psicológicos o neuropsicológicos. ¿Qué es difícil o para pensar? Esto no es, digamos, es como para pensar, es cómo evaluamos la atención, ¿no? En los diferentes quehaceres. Uno puede evaluar la atención siguiendo el criterio, la variable de diagnósticos definidos. Entonces sabemos cómo se comportan las diferentes patologías en relación a nivel atencional, por los perfiles neuropsicológicos, por modelos teóricos, pero también por algo real que es por contar con validaciones nacionales. Y además, siempre hay que considerar en la atención las diferentes síntomas comórbidos, como por ejemplo fuera la fatiga, la depresión, entre otros. Entonces, en las disfunciones atencionales que más se observan serían los traumatismos encefalocranianos, en el accidente cerebrovascular, en los procesos neuroinfecciosos, en demencias subcorticales, en la epilepsia, en la esclerosis múltiple, en trastornos evolutivos de la atención, que no es algo que vemos en esta materia, y también la heminegligencia, pero también en procesos emocionales, además de la índole psicológica, como la melancolía, los trastornos maníacos, los síndromes paranoides, la depresión y o la ansiedad. Hay que considerar los siguientes procesos cuando uno está pensando en la evaluación de la atención, también por supuesto en la rehabilitación de la atención. Por un lado es el proceso, siempre uno va a estar leyendo en los libros y cómo se evalúa y esto y cómo se rehabilita los dos procesos, bottom-up o top-down, es decir, de abajo arriba o de arriba abajo. Esto lo que quiere decir es que cuando uno habla de abajo arriba es cuando se produce algún cambio tensional o un impacto, como por ejemplo el ejemplo del vidrio este que se rompió,
frente a un estímulo externo, TUC va a impactar, diríamos, en el sistema cognitivo. Ese estímulo, ese ruido va a impactar en el sistema cognitivo. Pero por eso empieza de abajo. Mientras que cuando uno habla de arriba abajo o top down, es cuando estos cambios atencionales se ejecutan voluntariamente. En ese ejemplo es, por ejemplo, buscar, ahí hay un mono en esos árboles. Entonces la idea es buscar ese elemento bueno, en algún lugar. Es un proceso volitivo. Yo estoy buscando algo, ¿no? Esto hacemos muchísimo cuando hacemos la atención selectiva. También uno tiene que considerar como procesos es la detección, es decir, advertir la presencia de un estímulo. Pasa algo, un ruido, un estímulo visual, algo sonoro y nosotros lo detectamos a ese estímulo. Lo tenemos que identificar y categorizarlo de acuerdo a un significado, darle un significado a ese estímulo. Y por el otro lado, discriminar, porque va a haber siempre más de un estímulo, que eso se ve en las clases de neuropsicología. También, digamos, digamos, la dirección en el espacio que se produce en la atención, el control atencional, cómo se desplaza, ¿no? Ajeno a nuestro control, ¿no? También como vemos ahí, abajo, arriba, y también si vemos un semáforo en rojo y nos tenemos que detener, pero también con expectativas. Y también debemos pensar en la heminegligencia que lo que va a marcar, que ustedes lo pueden ver en procesos atencionales o en alteraciones visoperceptivas. También hay que considerar los tipos de estímulos. Siempre uno está buscando, se dice el estímulo target, en general es lo que se dice, es el estímulo que debe ser detectado e identificado. Y hay que inhibir otros irrelevantes. Por ejemplo, está este ejemplo de toda la U, pero hay que seleccionar el irrelevante, bueno, al revés, ¿no? Inhibiendo la información irrelevante. Y los distractores, que son estímulos que deben ser ignorados. Bueno, también se plantea el procesamiento, la temporalidad de los estímulos, ¿no? Lo que se plantea es que como se ven generalmente en el modelo de filtros de Broden, es que hay muchos estímulos que se producen en paralelo y que van a impactar en el sistema cognitivo. Más que impactar, van a ingresar al sistema cognitivo. Pero bueno, siempre va a pasar que va a haber una competencia entre esos estímulos. Y en paralelo, donde es esa fuente de información o de información que se producen en paralelo. Esto es un poco cuando uno habla de la atención dividida o la atención alternante. Estos son ejemplos de los tipos de atención, que por supuesto esto con más detenimiento está en otras materias, pero uno va a tener que trabajar esto, ¿no? La urosal, la atención focal, la atención sostenida, la atención selectiva, la atención alternante y la atención dividida. Siempre hay como confusión en la atención entre alternante y dividida. Fíjense, el alternante es la capacidad, voy a leerlo, que permite cambiar el foco de atención entre tareas que implican requerimientos cognitivos diferentes, controlando qué información es procesada en cada momento. Se va digamos, de un requerimiento cognitivo a otro, mientras que la atención dividida lo que se plantea que es atender a dos cosas al mismo tiempo, es la habilidad de distribuir simultáneamente los recursos, pero en diferentes tareas, ¿no? Bien, y bueno, como siempre decimos, hay que considerar a las quejas subjetivas. La queja subjetiva es muy frecuente que los pacientes lo digan, ¿no? Como por ejemplo esto, cuando una cliente me pide un precio, lo busco en la lista y cuando se lo voy a decir me olvido. Podría ser memoria de trabajo, pero también es que no pudo prestar atención a cuando la persona le está pidiendo un precio. Mucha gente dice, uy, estoy distraída, uy, pienso en otra cosa. Y muchas veces las personas dicen, me olvido de cosas y en realidad no es el olvido, sino que no pudieron tener un buen proceso atencional en el proceso de codificación de la información de la memoria. Así que realmente es importante la orientación, esto puede orientar en la evaluación. No es una clasificación uniforme los diferentes, digamos, los diferentes tipos, las diferentes maneras de evaluar a la atención, pero el modelo de Posner
Creo que es interesante porque él habla del modelo anterior, atencional anterior y el modelo atencional posterior, y de esta manera puede ayudar, puede colaborar a una organización de lo que uno va a evaluar. Fíjense que, por ejemplo, ella habla de la inhibición que se puede evaluar con el Stroop o con el paradigma del go-no-go, que eso se vio en la batería FAB, en la atención sostenida, es decir, cómo uno sostiene la atención, que el más típico de esos test es el Trend Making A, pero también hay otros donde se evalúa la velocidad del procesamiento, como el test dígito símbolo o el PASA u otros tipos de pruebas. Y también, por ejemplo, la atención dividida, que puede ser el Making B o el Brief Attention, ¿por qué me pasé? El Brief Test of Attention, que esto surge especialmente de los bueno, de WISE más antiguos. Y el sistema atencional posterior lo que marca es, diríamos, fíjense que es más con las cuestiones de vocación, diríamos, de atención de estímulos que se deben a estímulos visuales, visoespaciales, perceptivos, ¿sí? Y esa es la orientación. En general no se evalúa en no, quiero decir esto, en general se evalúa cuando uno sospecha que la persona especialmente tenga una heminegligencia. Generalmente no es que se da, se toma en todo, se administra en todas las evaluaciones cognitivas. Hay diferentes test que en general, o por mi conocimiento, no están en la Argentina, y uno de los que más se utiliza es el test de cancelación de las campanas, que más adelante lo vamos a ver. Bueno, con esto quiero decir, hay una infinidad de test atencionales, muchos, y como también dijimos, uno va a depender cuál es la elección de los test. Por un lado, saber el perfil que va a tener esas diferentes patologías, si queremos evaluar lo que es la atención sostenida, lo que es la atención dividida, etcétera, lo que uno está buscando. Eh, Porque es esto, hay una infinidad de test. Y además porque también hay que pensar en las validaciones nacionales. Bueno, fíjense que en el test de WISE, el WISE siempre ha tenido, el WISE 3 también, el WISE 4, han tenido los procesos de, por ejemplo, en el WISE 4 evaluar la retención de dígitos, el span de dígitos, la búsqueda de símbolos y la secuencia número-letra. Y miren, justamente el WISE 4 ahora algunos grupos de trabajo se está usando acá en la Argentina, pero no hay validaciones argentinas y no va a haber. Se utiliza la validación de Chile o la validación española. En general, los grupos de trabajo utilizamos la validación de Chile, pero bueno, esto es un problema. Es un problema. Bueno, pero entonces acá es la retención de dígitos, que son los span directos y los span indirectos, la búsqueda de símbolos y la secuencia número-letra. Ahí está el ejemplo de la secuencia número-letra, donde a la persona se le dan letras y números de manera desordenada y la persona tiene que ordenar las letras primero y luego perdón, primero los números y después las letras, los números de menor a mayor y las letras con el orden del abecedario. Es interesante esta prueba porque muchas veces, y a ustedes les va a pasar, que las personas tienen trastornos en los miembros superiores, entonces es una forma de evitar ese sesgo y se está evaluando digamos, la atención. Uno ahí habla digamos, desde el punto de vista de la atención, también se toman los cubos de Corsi, que estos se toman a partir es una atención visoespacial, ven que es una manera, como dice ahí, de evaluar la modalidad visoespacial, y consiste en cubos, que son 3 por 3 centímetros, pero también se hace de manera gráfica, es decir, está la tarjeta con los cubos dibujados y el evaluador va a señalar una serie de cubos, un orden de cubos, y la persona va a tener que responder, realizar de manera correcta, por supuesto, esa misma secuenciación. Lo que se plantea en esta prueba
en la prueba de los cubos, fíjense que es, cuando uno habla del span directo y el span indirecto, está hablando digamos, de la tensión oral, este es visoespacial. Bueno, después están todas las pruebas de cancelación o ejecución. Esto se puede encontrar, ya lo decía Lesa, que en el 2004, que se necesita de la actividad visual y la rapidez. Es la exploración visual, activación e inhibición de respuestas rápidas y también necesarias para la ejecución exitosa de este tipo de tareas. Y el sujeto, esta infinidad de pruebas, que no necesariamente nosotros tenemos todo normatizado en nuestro país y el sujeto tiene que marcar figuras, letras o números objetivos. De esta manera, uno también va a evaluar la productividad visual. Fíjense como si fuera esta lámina. Este es un libro de Ardila, ¿no? El libro Ostrowski, donde plantea, al libro Ostrowski y Ardila, ¿sí? Donde, por ejemplo, la persona tiene que hacer una prueba de cancelación. Vamos a la próxima. Bueno, y esto es muy utilizado, que son el famoso Trend Making A y Trend Making B. En el Trend Making A lo que se intenta es evaluar la tensión sostenida y en el Trend Making B es la alternante. Y en el Trend Making A, muchos de ustedes ya lo conocen, se le va a presentar primero cómo está, digamos, cuando son los números del 1 al 8. Ese sería el ensayo donde la persona tiene que unir estos números de menor a mayor y después va a ser el otro, no sé cómo se llama, a la derecha, donde tiene que ver del 1 al 25. Y esto se toma a partir de segundos, es decir, se va a calcular a partir que la persona comience desde el número 1 y se mide por cantidad de segundos. También se mide por cantidad de errores, pero el resultado principal es por el tiempo que tarda la persona. En el sentido del Trend Making B, que se plantea la atención alternante, la persona tiene que unir, intercalar un número, una letra, y un número, una letra. Entonces tiene que hacer 1A, 2B, 3C, 4D. Por supuesto, tiene mayor dificultad. Es muy interesante ver no solamente el tiempo, sino también la cantidad de errores. Entonces, fíjense que como objetivos dice, son pruebas de velocidad de la atención, secuenciación, flexibilidad mental, y excepto que se administre de forma oral, de búsqueda visual y función motora. Voy a decir la consigna y después hablo de la oral. Entonces la prueba dice, en esta hoja hay números del 1 al 25. Haga esta vez lo mismo. Comience con el número 1 y márquelo y dibuje una línea del 1 al 2. Número 2, del 2 al 3 y del 3 al 4. Y así sucesivamente, en orden hasta llegar al final. Recuerde, trabaje lo más rápido posible. Esto es algo muy importante que se le debe decir a la persona porque la persona, a ver si ven acá, la persona se le toma el tiempo. ¿Por qué oral? Porque también hay una validación de no una cantidad importante, pero sí que se toma a través de segundo que la persona diga del 1 al 25 en forma oral. No es lo ideal, pero en personas que también, vuelvo a decir, tienen trastornos en los miembros superiores, se evita ese sesgo. Vuelvo a decir, no es el ideal de prueba, pero es una manera de evaluar la atención sostenida. Y acá tenemos la prueba B, donde el Tremaking B, de lo que acá se le dice, bueno, ahora dice, de vuelta al hoja, procese inmediatamente a la parte B. Entonces diga, en esta hoja hay tantos números como letras. Haga esto del mismo modo. Comience con el número 1 y trace una línea del 1 a la A y marque la A. De A a 2, marque el 2, de 2 a B, marque B, y de B a 3 y marcar el 3, y de 3 a C. Y así sucesivamente en orden hasta llegar al final. Y uno tiene que marcar cuál es el final, ¿no? Y recuerde que primero tiene un número, marque el número, el 1, luego una letra y marque el 2. Y así sucesivamente. No se saltee, vaya de un círculo al siguiente en orden. Dibuje las líneas tan rápido como pueda.
Vuelvo a decir, en este test, fíjense acá tenemos el tren Making A, pero fíjense, por ejemplo, aunque aclaro que nosotros no estamos trabajando sobre patología, esta persona, por ejemplo, tardó 2 minutos con un segundo, esto es totalmente deficitario, es decir, lo hizo de manera correcta, pero en tiempo deficitario. Este es el tren Making B. Miren, justamente esta persona tardó 4 minutos con 9 segundos, totalmente deficitario. Y también es importante siempre ver los errores. En una validación del grupo de Margulis, el grupo de Ferreres de la Facultad de Psicología, también se obtuvieron medias y desvíos no solamente de los tiempos de ejecución, sino también de los tipos de errores. Lo que es importante es que la persona no tiene que levantar el lápiz. En este sentido, la persona tiene que ir uniendo tanto en la forma A como en la forma B sin levantar el lápiz. Y bueno, el gran problema que como todo el mundo lo dice, es para la gente zurda porque realmente este test está hecho para diestros. O es más complejo cuando son personas que tienen como manos grandes. Bien. Bueno, también nosotros no queremos dar solo las pruebas que uno toma, pero también, por ejemplo, pruebas de vigilancia y rendimiento cognitivo. Es en la subprueba de la batería NeuroC de Ostrowski y la batería computarizada de Ostrowski, donde yo no la utilizo. La tarea consiste en una serie de números agrupados en dos bloques de 5 filas cada uno. Y en cada uno de los bloques hay 5 estímulos blancos, un 2 seguido de un 5. La tarea de detección de dígitos consiste en leer una serie de dígitos y pedirle al sujeto que cada vez que escuche un 2, inmediatamente después de un 5 deberá dar un pequeño golpe en la mesa. Se lee por dígito por segundo con una velocidad y volumen constantes a lo largo de la prueba. Esto es interesante porque lo que uno está viendo es digamos, cómo sostiene la selección y el reconocimiento de estos estímulos, ¿no? En este caso sería un 2 e inmediatamente después de un 5. Estos son los ejemplos, por ejemplo, en la primera mitad, no, en la primera línea no, en la segunda línea, hacia el final hay un 2, no, sí, que le sigue un 5. Bien, otro test que se utiliza, no tanto, pero es muy interesante, es el test de PASAT. El test de PASAT es un test que lo que va a medir es memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Es un test para personas jóvenes, se utiliza mucho, fue lo que se le llamó el test como gold standard cuando se evalúa la esclerosis múltiple. Y el test consiste en un audio donde van números del 1 al 60, ¿no? Grabados por un locutor en un intervalo de 3 y de 2 segundos. El intervalo de 3 segundos es el que se utiliza especialmente para la clínica. En investigación se utiliza el de 3 segundos y el de 2 segundos. Y los dígitos son 1, 3, diría así, 6, 2, 8, 7 en un intervalo de 3 segundos, por eso esto tiene que ser grabado y no lo puede hacer el evaluador. Y la persona tiene que sumar los dos últimos números que escucha, es decir, si diría 1, 3, 4, queda ese 3 y es 3. Le sigue el 6, suma 9, ¿sí? Es decir, los dos últimos números que escucha. ¿Qué hacen algunos pacientes desde el punto de vista patológico? Por ejemplo, hacen 1, 3, está bien 4, pero después cuando aparece, por ejemplo, el 3, hacen 3 más, bueno, ese 6 lo hacen bien, pero quiero decir, lo que hacen los pacientes, como tienen un trastorno en la memoria de trabajo, no pueden hacer continuo la sumatoria de los dos últimos números que escucha. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hizo 4, está perfecto, pero después no pudo hacer 3 más 6.
y se hizo 6 más 8. Eso es una manera de considerar el PASAT. Fíjense, esta es la hoja de numeración del test y este es de los 60 dígitos hizo solamente 24. Esto está deficitario, la media aproximadamente es de 24. Bueno, depende de las edades y la educación. Este sí tiene educación, que nosotros lo validamos por edad y por educación. Y tiene, como se ve ahí, por ejemplo, ese primer 13, ese primer 14 son respuestas incorrectas. Y también interesante, en esas flechitas que marcan, por ejemplo, la primera, un 11 que marca una flechita, eso se dice que son respuestas tardías, es decir, que apareció el otro número y recién la persona contesta. Esto claramente lo que marca es una disminución de la velocidad del procesamiento. Otro de los test es, perdón, sí, de los test es el test del Stroop. El test de Stroop lo que va a evaluar es la inhibición, es decir, un proceso atencional el proceso atencional es seleccionar un estímulo, pero tiene que inhibir los demás estímulos. Para esto sirve el Stroop. Como dice ahí, evalúa la capacidad de cambio de una estrategia inhibiendo la respuesta habitual y ofreciendo una nueva respuesta ante nuevas exigencias estimulares. Bueno, cuando uno ve las hojas se da más cuenta de estas palabras. Y cada lámina se evalúa en 45 segundos. Entonces estas son las tres láminas. Primero se le presenta la que está en negro y la persona tiene que ir leyendo los colores, por ejemplo, rojo, verde, rojo, azul y uno hace un conteo de la cantidad de palabras que leyó en 45 segundos. En la segunda lámina, lo que se va a ver va a tener que decir el color en el que están escritas esas X, ¿sí? Es azul, verde, rojo. Y en la tercera lámina, que acá claramente se evalúa la inhibición, la persona tiene que leer en el color en que están escritas las palabras, ¿sí? Entonces sería azul, rojo, verde, azul, verde, rojo. Esta es una manera de evaluar la interferencia. Otros test, este test está computarizado, es el test, el famoso se le llama el test del CPT, el Continuous Performance Test. Realmente es muy interesante porque evalúa claramente trastornos atencionales, es computarizado y lo que va a marcar es dura 14 minutos en una pantalla negra. Las personas tienen que seleccionar un estímulo, tiene que ir apretando digamos, ir seleccionando los estímulos de las letras que aparecen de manera aislada, menos cuando aparece la X. Entonces acá se va a analizar los errores de omisión, es decir, la cantidad que es un indicador de sostenimiento de la atención. Si hay errores es porque no pudo sostener la tarea, por eso es una tarea de 14 minutos. Recuerden que como definición de la atención sostenida, muchas veces se dice a pesar del aburrimiento y 14 minutos con las letras puede ser hasta marca como una fatiga cognitiva. Errores de comisión es la dificultad del control de los impulsos y una incapacidad de inhibir la respuesta no pertinente. Esa es una cuestión de inhibición. Y tiempo de respuesta, esto es una de las cosas que mejor nos ofrece este test, que informa sobre la velocidad de procesamiento de la información, es decir, el tiempo de reacción que tiene la persona en hacer clic en el estímulo. Y respuestas anticipadas, que la persona contesta rápidamente y va a hablar de indicadores de impulsividad. Y por ejemplo, es interesante porque, bueno, los resultados son automáticos. Y fíjense en esta persona, tiene errores de omisión, errores de comisión, todos son atípicos. Cuando dice el hit de RT, que es Reaction Time, también son atípicamente lentos. También habla de términos de variabilidad, de detectibilidad, de perseveración. Fíjese que esta persona es también atípica, digamos que es marcadamente atípico, es decir, que tiene perseveraciones. Este es un test interesante para personas que sospechan trastornos atencionales.
Bueno, pero se compra en el exterior y dura unos 14 minutos. Como dijimos, uno puede evaluar también desde el punto del modelo de Posner la tensión atencional anterior, pero también la tensión atencional posterior. Y uno de ellos, como dije en el inicio, es el test de cantelación de las campanas, donde en esta figura la persona tiene que marcar la cantidad de campanas que observa. También es interesante, leemos esto. Entonces dice, detección del niglet visual de gravedad leve a moderado. Entonces se le dice al sujeto, debe realizar un círculo en todas las campanas que usted encuentre en esta hoja, tratando no perder el tiempo. Comience cuando yo le diga, ahora, y deténgase cuando piense que ha realizado el círculo en todas las campanas. El máximo score son de 35 y las personas aproximadamente lo hacen entre 1 a 5 minutos. En este es interesante, por un lado, observar la cantidad de campanas, que ese va a ser el resultado final, pero también es cómo hace el trazado, ¿no? Y ahí uno puede ir viendo la heminegligencia. Bueno, después hay escalas, eso hasta lo que vimos ahora es, digamos, cuando uno toma lo atencional para personas que tienen trastornos atencionales, que tienen un déficit, quiero decir, atencional como un TDAH, pero también, bueno, para distintas patologías como vimos antes, tanto neurodegenerativas como qué sé yo, traumatismo encefalocranianos o accidentes cerebrovasculares o como dijimos también emocionales, pero bueno, sabemos todos que existen personas con déficit de atención e hiperactividad y hay escalas que se utilizan especialmente para este tipo de personas que tienen esta patología. Entonces estaba, por ejemplo, la escala de autovaloración del adulto del EABA, el Copeland Symptom Checklist, el Brown Attention Deficit Disorder Scale, el Wender. Y, pero en Argentina se utiliza especialmente la evaluación de la DIVA, que después la vamos a tratar de subir. Bueno, entonces como conclusión de la charla, hay que considerar y siempre pensar, más allá que uno le importen los test, también cuáles son los procesos subyacentes de la atención, ¿no? Como dijimos, de detección, de inhibición, de sostenimiento, entre otros, de los procesos de bottom-up, los procesos de top-down, ¿sí? Como siempre, y esto está en el slide anterior como conclusión de la primera clase que yo di, hay que hacer una interpretación cuantitativa, pero también cualitativa, y hay que ver los instrumentos de validación que tenemos en la región. Bueno, seguimos trabajando en las tareas en las actividades. Gracias.